Amén, hermano. Gracias. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Dios bendiga a cada persona que va a escuchar el mensaje, no solamente los que estamos en este momento, sino los que lo escucharán después, y que Dios haga la obra, que Dios sea glorificado en su palabra, en lo que el Señor va a estar haciendo a través de este mensaje. Voy a estar usando ese pasaje que leyó el hermano Pablo como ejemplo de lo que quiero hablar. Pero ahorita en este momento solamente voy a leer el versículo 10 de Lucas 19. Lucas 19 y el versículo 10, porque este es el propósito, el propósito por lo cual voy a estar compartiendo este mensaje. Dice este versículo: porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, hablando de Jesucristo, en otras palabras, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y una vez más lo repito, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros somos esas personas perdidas. Y yo personalmente le doy muchas gracias a Dios por Jesucristo, que vino para buscarme, para salvarme del engaño de Satanás, usando religión, vicios, atracciones, vanidades, todos los deseos carnales que lo atraen a uno, que lo atan, lo ciegan espiritualmente. Y está uno alejado creyendo que está bien, que está uno bien, ni siquiera uno piensa de la eternidad. No le damos importancia en lo absoluto a la eternidad, solamente pensamos en el día, en lo que hacemos hoy, en el futuro, pero hablando humanamente, y no nos importa el futuro eterno, porque está uno bien ciego espiritualmente. Pero Jesucristo vino para eso, y vino a buscarnos y a salvarnos, porque estábamos perdidos. El engaño de Satanás no nos permitía y no le permite a mucha gente conocer la verdad. Y ese es el plan, ese es el propósito por el cual quiero compartir este mensaje. Pero vamos a hacer una oración antes de comenzar. Padre, venimos, Señor, delante de su presencia, dándole gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, porque usted vino para salvarnos, vino para buscarnos, vino para rescatarnos de las ataduras de Satanás. Señor, hay muchas personas que están atadas, están engañadas. Muchas personas piensan estar bien, piensan que son salvos y están atados a una religión y no le han podido entregar sus vidas a usted. Y queremos suplicar, Señor, que si alguna persona escucha este mensaje y es esa persona que está atada, Señor, que sea hoy el día de salvación, o en el momento que escuche este mensaje, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, sea el día que sea, Señor, pero que a través de su palabra, Señor, no mis palabras, sino sus palabras, esa persona sea quebrantada, sea tocada, y que el Espíritu Santo le convenza de la necesidad de la salvación en Cristo Jesús, le convenza de pecado, lo lleve, lo guíe al arrepentimiento, para que tenga la libertad y ese encuentro personal con Jesucristo, para que esa alma se salve, Señor. Se lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero usar como ejemplo este pasaje de Hechos capítulo 16, y voy a pedir, hermanos, que por favor mantenga su Biblia abierta, porque vamos a estar analizando estos versículos, son tan importantes. Quiero que por favor abran ahí en Hechos capítulo 16, y voy a leer dos versículos más de los que leyó el hermano Pablo, que sería el 9 y el 10. Ahí quiero comenzar
dice ahí la palabra de Dios que dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, quiero que veamos, hermanos, cómo Dios, en su amor y en su misericordia, envía a estos siervos para buscar a los perdidos, porque ese es el propósito. Ahí el apóstol Pablo tiene una visión en la noche, un sueño, no sé cómo fue, o vio, no sé cómo fue, pero dice la palabra de Dios que fue una visión de noche. ¿Y qué fue lo que él vio? Dice que vio a un varón macedonio que estaba en pie, y él estaba rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Y cuál era el propósito? Para salvarlos de la condenación eterna. Ahora, esto era una visión dada por Dios, venida desde lo alto, venida desde el trono de Dios, dada al apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo comunica a las personas que estaban con él. Al menos sabemos que ahí estaba Silas, ahí estaba Lucas, quien escribe el libro de los Hechos. Y así ellos se fueron con el propósito a predicar el evangelio del Señor Jesucristo a la provincia de Macedonia. En el versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. Aquí cuando dice procuramos, Lucas está incluyendo. Pablo vio la visión. Pablo tiene que haberlo comunicado a ellos. Tuve esta visión. El Señor nos está llamando para ir y predicarles el evangelio ahí a los de Macedonia. Porque no era el propósito de ir a ayudar a una persona en especial, sino era para ir a ese pueblo, a ese lugar. Macedonia era una provincia del Imperio Romano. Ellos llegan ahí a la ciudad de Filipos, que era la capital de esta provincia de Macedonia. Era la capital de ahí. Entonces ellos pasan por otras ciudades y llegan ahí a Filipos. Y ahí es donde Dios obra de una manera muy, muy maravillosa. Ahora, aquí, hermanos, en todo esto que vamos a estar viendo, vemos el amor de Dios por la humanidad, y eso es lo que a mí me llama la atención y eso es lo que quiero compartir. El amor de Dios por la humanidad, cómo Dios, hermanos, se esfuerza, cómo Dios usa a sus siervos para predicar el evangelio. Ahora, muchos lo aceptaron con amor y otros lo rechazaron con odio, con mucho odio, y eso lo vamos a estar viendo. Pero dice ahí el versículo 10, dice que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. O sea, era Dios llamándolos, una visión venida desde el trono de Dios para llamar a ellos, a llevarlos para que anunciaran el evangelio ahí en esa provincia, para que fueran y predicasen el evangelio. O sea, Dios los envía a ese lugar y bueno, ahí en ese lugar quedó una iglesia bien fundada. Bien fundada. Vemos ahí en la siguiente diapositiva, vemos en Filipenses 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Aquí el apóstol Pablo está enviando una carta después, es una carta para la iglesia que ya había quedado fundada ahí en esa ciudad de Filipos. Les envía esta carta y dice a los santos en Cristo. O sea, cuando habla de santos, está hablando de personas que eran miembros de la iglesia, personas vivas. No está hablando de ídolos, de estatuas, de yeso, de papel, nada de eso. Está hablando de personas cristianas salvadas que eran miembros de esa iglesia, que estaban activos, que tenían cuerpo físico como nosotros.
A esos santos es a los que se refiere, a ellos es a los que se refiere, santos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, a ellos se está refiriendo. Dice que están en Filipos. Y luego dice con los obispos, o sea, los pastores, los diáconos. Dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, ahí queda esa iglesia fundada después de que ellos estuvieron un tiempo ahí, ellos salieron. Entonces el apóstol Pablo después envía esa carta, y si usted quiere ver la epístola después puede leerla toda. Son palabras de aliento, palabras de exhortación, palabras de doctrina, pero bueno, ahí queda esa iglesia. Ahora, una vez más repito, Filipos era la capital de Macedonia. Macedonia era la provincia del Imperio Romano. Y vemos que ahí el plan de Dios se cumplió en ese lugar, porque ahí queda esa iglesia fundada. Ahora continuamos leyendo en el versículo 11, en la siguiente diapositiva, vemos ahí que luego ellos zarpando, cuando ellos ya decidieron irse porque Dios los estaba llamando para que fueran y predicaran el evangelio ahí a esta provincia de Macedonia. Dice que zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Entonces ahí llegan a Filipos, van a Filipos, se encuentran en Filipos. Dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, que es la capital, era la capital de esta provincia de Macedonia, dice, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días ahí estuvieron. Muy bien. Entonces, en la siguiente diapositiva, vemos que dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, o sea, fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración. Ahora, quiero que veamos que estas reuniones de oración no fueron iniciadas por el apóstol Pablo. Ellos apenas están llegando. Ahí se solía hacerse esa reunión de oración. Probablemente haya sido alguna sinagoga, en alguna casa, no sé, no hay más información, no tengo más información, pero ahí se solía hacerse esa oración. Entonces ellos salen de la ciudad, van a ver ese lugar, se reúnen ahí y se sentaron. Dice que sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí. Pareciera como que era una reunión de puras mujeres, no lo sé, pero dice que hablaron a estas mujeres que estaban ahí. Entonces el apóstol Pablo está hablando con ellas, con estas mujeres, y ahí está una mujer. Vemos en la siguiente diapositiva, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que ella estaba adorando a Dios, estaba oyendo, o sea, estaba oyendo lo que Pablo estaba diciéndoles. Pablo estaba aprovechando el momento, por supuesto, porque para eso había sido llamado por el Señor, para eso los había enviado, para que predicaran el evangelio, porque estas personas solamente creían en la ley de Moisés. Ellos no conocían el evangelio del Señor Jesucristo, y así que Dios envía a sus discípulos para que les predicasen el evangelio de Jesucristo, porque ellos tenían necesidad de la salvación en Cristo Jesús. A través de la ley no se podían salvar. Tenían esa hambre, tenían ese deseo, pero necesitaban a alguien que les fuera a anunciar el camino. Y ustedes saben, yo sé que Jesucristo es el único camino para ir al cielo. Dice el Señor Jesucristo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Bueno, ese fue el propósito, ese fue el plan por el cual Dios los envió. Y Pablo pues llega, está predicando, está hablando
dice que este versículo dice, entonces esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, o sea, tenía un corazón dispuesto, a eso se había reunido, pero no conocía más que la ley, pues estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces ella se pone atenta, ver qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo les predicó el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue el mandato del Señor Jesucristo? En la siguiente diapositiva dice el Señor Jesucristo, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, este fue el mandato del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el mismo que llama a través de esa visión a Pablo. Pablo la comunica a Lucas, a Silas, se van ahí y por supuesto Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está predicándoles el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pedro, vemos que en la siguiente diapositiva que él hizo lo mismo. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ellos están predicando el evangelio y Pedro en este versículo dice arrepentíos, o sea, pedir perdón por los pecados y luego bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo, en la epístola a los Corintios, él enseña qué es lo que él predicaba. Lo vemos ahí en la siguiente diapositiva, le dice a la iglesia de Corinto, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y luego dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, lo recibió ¿de quién? De Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, Cristo murió para salvarnos, porque como dice el versículo que leí al principio de Lucas, dice, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Bueno, ese fue el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que Lidia es precisamente lo que ella escuchó. No solo ella, las demás personas que estaban ahí, pero la palabra de Dios se enfoca en esta mujer y en su familia. Y ella escuchó este evangelio del Señor Jesucristo. Lo creyó, lo recibió y enseguida se bautizó con toda su familia. En la siguiente diapositiva dice, y cuando fue bautizada y su familia. O sea, ella recibe el evangelio, recibe la palabra, la creyó y tomó la decisión de bautizarse. Y toda la familia de ella, porque por supuesto no es que ella los haya obligado, no es que ella les haya dicho, pues ahora ustedes también bautícense. No, es que ellos escucharon, ellos creyeron, ellos estuvieron de acuerdo y tomaron la decisión de bautizarse. Luego dice en este mismo versículo que Lidia les rogó diciendo, si habéis juzgado, le dice a los discípulos, a Pablo, a Lucas, a Silas, si ustedes habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y los obligó a quedarse porque ella estaba tan llena de gozo, tan contenta de haber creído en el Señor, de haber recibido el evangelio, de haberlo escuchado
y que estos hombres habían sido los instrumentos para que el evangelio llegara a ellos, y estaba muy gozosa, muy contenta, pues los obligó a que se quedaran. Me imagino que a comer, a descansar, a dormir, a quedarse unos días con ellos, pues ahí estuvo. Ahora, todo esto aquí vemos la grandísima bendición, el propósito de Dios para la salvación de estas personas, cumpliéndose como dice el Señor, que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Pues aquí envía a Pablo, a Silas, a Lucas, para buscar a esas personas. Jesucristo a través de ellos, buscando a los perdidos, así como a nosotros un día alguien nos habló de la palabra de Dios, la recibimos, la creímos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque nosotros también estábamos perdidos. Ahora, en la siguiente diapositiva vemos que hubo luchas, hubo obstáculos para los siervos de Dios. Claro que sí hubo. Dice en el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. O sea, ellos quisieron regresar a ese lugar, o estaban regresando y estaban yendo todos los días a ese lugar para orar y para seguir enseñando, seguir predicando. Dice que le sale al encuentro esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación, pues era un demonio. No es otra cosa más que un demonio. Espíritu de adivinación es un demonio, la cual daba gran ganancia a sus amos. Y ustedes saben, adivinando, ustedes saben que hoy en día pues hay personas que se dedican a eso, que se sienten profetas o que usan ciertas cosas, que la bolita de cristal y muchas cosas, y se dedican y cobran y hay ganancia en todo eso, adivinan. Bueno, esta mujer tenía ese espíritu de adivinación, solo que era esclava, tenía sus amos y los que hacían el negocio eran los amos de ella. Pero bueno, aquí esta mujer vemos que salía al encuentro, esta muchacha salía al encuentro, y en el versículo siguiente, el 17, dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta muchacha y esa voz que salía de la muchacha, porque hablando humanamente, ¿qué vemos? A una persona, vemos la voz que sale de la persona, pero era un demonio el que hablaba a través de ella. Ahora, si era lógico que era un demonio, y estoy bien claro en eso, ese demonio no estaba hablando de una manera sana, no estaba hablando de una manera seria. Me imagino que lo hacía en tono de burla, para ridiculizarlos, para sembrar la duda en las demás personas que los escuchaban, porque fíjese lo que dice, que está siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, dice, daba voces, o sea, hablaba, estaba hablando, gritando, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Versículo 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, o sea, todos los días que ellos iban a predicar el evangelio, que ellos iban a la oración, pues ella siempre estaba interviniendo, estaba saliéndoles al encuentro para estar gritando estas cosas. Pero yo me imagino que lo hacía en un plan burlesco, de burla, para sembrar la duda en las demás personas, porque dice que a Pablo le desagradó, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no a la mujer, no a la muchacha, sino al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ese espíritu se fue, salió, y a Pablo le desagradó. Si hubiera estado hablando bien, sanamente, seriamente, pues no se hubiera desagradado.
Pero está diciendo y repitiendo y probablemente en un tono de burla, pues a Pablo le desagradó, estaba sembrando la duda, sembrando cizaña, pues la desagradó y se va directamente al espíritu, lo reprende que era un demonio y lo echa fuera, sale, y entonces dice en el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, bueno, aquí el negocio se les cayó, les arruinó su negocio, y entonces esta gente se levanta contra el apóstol Pablo, contra Silas. No sé qué pasó dice, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. No sé qué pasaría con Lucas en ese momento, no se dice, pero a los que los arrestaron fue a Pablo y a Silas. Los trajeron al foro ante las autoridades y dice en el versículo 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora, vemos, hermanos, que el rechazo, aquí estas personas rechazan el evangelio del Señor Jesucristo por causa del engaño de Satanás, el negocio, les echó a perder el negocio, no les importaba la salvación de su alma, no les importaba el futuro eterno, a ellos no les importaba nada, les importaba solamente lo presente, y de eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo es a donde quiere llevarnos siempre a que enfoquemos nuestra mirada en el presente, lo de este planeta Tierra, lo de esta carne, lo material, y nos olvidamos de lo eterno. Bueno, estas personas están enfocados en el negocio, en el dinero, en lo económico, y les molestó tanto, que entonces se levantan, los llevan con las autoridades, y dice el versículo 21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. No queremos saber nada de sus enseñanzas, no queremos saber nada de sus doctrinas. Entonces el versículo 22 dice, se agolpó el pueblo contra ellos. Se unieron todos y se levantan contra ellos, y los magistrados, claro, para quedar bien con el pueblo, para no echarse el pueblo encima, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas, y los azotaron mucho, no fue poco, dice, después de haberles azotado mucho, dice en el versículo 23, los echaron en la cárcel. Vemos aquí, hermanos, cómo el diablo está detrás de todo esto, por supuesto, el diablo, pero el diablo engaña a la gente se levanta contra el evangelio, rechaza a los siervos de Dios, a quienes les predican el evangelio, la palabra de Dios, y no quieren, sin darse cuenta que están siendo engañados por el demonio, por Satanás, confiando en una religión, confiando en ídolos, confiando en tantas cosas, confiando en lo material, confiando en ellos mismos, y se dejan llevar por eso y dicen, no, pues no quiero escuchar esto, ahí te oiré en otra ocasión. Dice en el versículo 23 una vez más, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, como si fueran personas asesinos, como si fueran personas de alto riesgo, que fueran personas que tenían que tener mucho cuidado con ellos. Los guardan con mucha seguridad, los meten en la cárcel de una manera bien protegidos, que no hubiera ninguna, que no pudieran escaparse, que no hubiera ninguna posibilidad de que ellos se escaparan. Entonces, es tremendo, ¿verdad? Como vemos Satanás manifestándose para engañar a la gente. Y eso es precisamente lo mismo que pasa hoy en nuestros días. Dice el verso 24, el cual, recibido este mandato,
los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Vea que en la siguiente diapositiva lo que es el cepo. El cepo era algo donde los pies se los tenían así. Imagínese usted estar ahí por horas, por días, no sé, ahí estaban. Después de haberlos azotado mucho, después de haberlos golpeado mucho, ponerlos en ese cepo, o sea, como si fueran personas asesinos, violadores de alto riesgo, como tipo narcotraficantes o personas de esas de hoy en día que son de mucho cuidado, que cuidado no se vayan a escapar. Pues ahí los ponen a estas personas y están ahí en ese lugar. Pero qué interesante, hermanos, que Dios, cuando ellos están ahí en la cárcel, hace una serie de milagros. Cuando ellos están ahí presos, golpeados, torturados o golpeados de su espalda, habiendo sido cortada la espalda a golpes, sangrando, con heridas. Tal vez eso produce fiebre, se sienten mal, había dolor, derramamiento de sangre. Podría habérseles hasta infectado porque pues donde los encierran, dice que los metieron en el calabozo de más adentro. Y están ahí en ese lugar y luego, como si fuera poco, los ponen en el cepo, estando en una cárcel muy segura, de piedra. Pero ahí Dios se manifiesta de una manera tan maravillosa, hermanos. Ahí Dios hace una serie de milagros, porque a pesar de estar ellos heridos de sus espaldas, golpeados, maltratados, despreciados en la cárcel, era como para estar desanimados. A veces nosotros estamos desanimados por cosas tan insignificantes, por tan solo un pensamiento, tan solo por cualquier cosa, hermanos. Nos desanimamos, nos ponemos tristes, nos angustiamos. Tal vez no salieron las cosas como yo quería. Tal vez Dios no me respondió la oración o de algo que yo le pedí. Tal vez no tengo lo que quiero. Tengo mucho, tengo de sobra, pero yo quiero otra cosa. Y no se me ha concedido, no lo tengo. Y viene el desánimo, viene la tristeza. Y a veces estamos angustiados. Estas personas, hermanos, estaban ahí con los pies en el cepo, en ese lugar así, una cosa similar a eso. Pero a pesar de todo eso, ellos oraban a Dios y le cantaban himnos adorando a Dios. A veces, hermano, hay personas que más bien reclaman a Dios. ¿Y por qué me está yendo así? ¿Y por qué me va así? ¿Y por qué me pasa esto? Pues ellos estaban, vemos ahí en la siguiente diapositiva, los siguientes versículos, dice, pero a medianoche, digamos la madrugada, ellos están ahí en ese cepo, después de estar golpeados. Ellos estaban orando, Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los presos estaban escuchando todo esto. Dice el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Ahora, eso que ellos estaban haciendo, hermanos, todo esto, Dios lo hizo, Dios lo permitió para llamar la atención a aquellos que no creen, para que vean la mano de Dios obrando a través de estas personas, a través de todo lo que está sucediendo. Porque a pesar de todo, los discípulos tienen gozo y le siguen creyendo a Dios. Cualquiera dice, pero ¿cómo tú sigues creyéndole a ese Dios? Sí, es que Dios me salvó, es que Dios me envió, Dios me mandó para que yo hiciera esto. Pero ¿cómo tú puedes seguirle creyendo a ese Dios? Mira lo que te está pasando, mira lo que Dios está permitiendo. Pero fíjate que Dios siempre, si somos sus hijos, si estamos en las manos de Dios,
todo lo que nos pasa, Dios tiene un propósito. Dios lo permite por una razón. Solamente tenemos que dejarnos llevar. Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Y si yo no he hecho nada malo, al contrario, estoy haciendo tu voluntad. Si me está pasando esto es porque Dios algo quiere manifestar a través de todo aquello. Si estoy pues apartado de Dios o estoy pecando, estoy haciendo algo, bueno, puede ser disciplina. Y aún en la disciplina pues hay bendición, porque Dios quiere que arreglemos nuestra vida si somos sus hijos. Porque así es, si no somos hijos no nos va a disciplinar. Pero siempre Dios algo quiere manifestar a través de lo que nos pasa. Pues estas personas, hermanos, tienen gozo, le siguen creyendo. Y luego sucede lo inesperado, un gran temblor y las puertas se abren. Dice entonces sobrevino de repente un gran terremoto ahí en esa cárcel. Y dice que un gran terremoto no fue cosa pequeña. Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Me imagino que era una cárcel de pura piedra. Era una construcción de piedra muy firme. Pues dice que los cimientos se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. Ahí se manifestó en gran manera el poder de Dios. Si las puertas, si por un temblor, simple temblor, no, las puertas no se iban a abrir, pues sí se abrieron porque Dios así lo quiso que se abrieran. Y no solamente se abrieron las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Se soltaron las cadenas de su mano, lo del cepo, todo. Quedaron totalmente libres, quedaron totalmente todo suelto. Entonces, hermanos, ahí se manifestó la gloria de Dios. En el siguiente versículo 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, se iba a suicidar. Me imagino que qué pasaba si los presos se iban, venían los más arriba de él, pues se lo iban a llevar a quien fuera, al gobernante, al mandatario, y lo iban a matar. O quién sabe qué le irían a hacer, a torturarlo, no sé, y de todos modos matarlo. Entonces mejor él prefirió suicidarse, quitarse la vida, pensando que los presos habían huido. Bueno, ahí vemos otro milagro. Se caen las cadenas, quedan libres, las puertas se abren, están libres de irse, pero ninguno de ellos, nadie se fue, nadie se fue. Ahora, qué tremenda lección y sorpresa para el carcelero. Una lección bien fuerte, bien grande. Y todo lo hizo el Señor con el propósito de salvar a esas personas. No solamente al carcelero, a su familia, a los presos. Yo no sé cuántos de los presos de ahí fueron salvos, tal vez todos, no sé. Ellos han de haber dicho, bueno, ¿qué les pasa a este par de personas aquí después de que los golpean, después de que les pasa todo esto? Están cantando himnos, están orando a ese Dios. Bueno, cuando sucede todo lo que sucedió, ellos se dieron cuenta de que al Dios que les servían era al Dios verdadero. Entonces, fue una tremenda lección. Una tremenda lección para esta gente, para el carcelero. Y aquel hombre quien había golpeado a Pablo y a Silas, los había puesto en la cárcel, tal vez hasta se había burlado de ellos y los puso en el lugar peor, en el calabozo de más adentro, dice la palabra de Dios. A Pablo que lo maltrataron, que lo golpearon, Pablo le grita. Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El mismo apóstol Pablo escribe en Romanos, no lo puse ahí en la diapositiva, pero dice: no paguéis a nadie mal por mal. Así que el apóstol, después de que había sido maltratado por ellos, tal vez ese hombre carcelero se haya burlado,
se gozó de haberlo puesto ahí en el cepo, se burló de él. Pues Pablo le grita, no te hagas ningún mal, porque aquí estamos todos. Él no pagó mal por mal. Y eso es bien importante para nosotros como cristianos. Pablo no pagó mal por mal. Y eso es lo que la gente inconversa necesita ver de nosotros los cristianos. Porque pues si ven que nos comportamos igual que todas las demás personas, ¿cuándo van a creer a lo que nosotros predicamos? La gente necesita ver este tipo de acciones, esta manera de accionar, de no pagamos mal por mal. Si nos hacen mal, les hacemos bien. Si se burlan, pues callamos la boca, oramos por ellos y que Dios haga justicia. Eso es lo que la gente necesita ver en nosotros los cristianos. Ahora vea en la siguiente diapositiva cómo este hombre se humilla a los pies de Pablo. Dicen, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando, el hombre temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Viene y se humilla, me imagino que pidiéndoles perdón. No sé si quería adorarlos o quería, no sé qué pensó, pero no dudo que les haya pedido perdón de la manera que él se haya comportado antes. Porque Pablo, pues, le dijo, no te hagas ningún mal. Él se iba a suicidar, se iba a matar, se iba a quitar la vida. Si él se quita la vida, pues se va derechito al infierno. Aunque este hombre no lo sabía, pero él quiso, o lo que él quería era huir de lo que iban a hacer las personas que tenían un puesto más alto que él. Él quería escaparse de eso, pues iba a quitar su vida. Tenía familia, tenía esposa, tenía hijos. Y Pablo le dice, no te hagas ningún mal. Aquí estamos todos. Me imagino que Pablo y Silas, pues de alguna manera, convencieron a los demás presos o al predicarles, y Dios hizo el milagro que ninguno se fuera. Todos podrían haber huido, haber aprovechado el momento para escapar, para irse, pues ahí estaban todos, ninguno se fue. Y eso fue un milagro poderoso del Señor para que estas personas fueran salvas. Porque como dije en un principio, el Señor Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos. Estas personas estaban perdidas. Y vemos aquí, hermanos, que después de que este hombre se postra a los pies de Pablo y de Silas, dice en el siguiente versículo, y sacándolos, los saca del lugar, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Pues en esos siguientes versículos, hermanos, vemos que sucede el milagro supremo, el milagro más poderoso, el más importante de los milagros, la salvación de estas almas. Porque esta persona pregunta, ¿qué debo de hacer para, en otras palabras, para ser yo así como ustedes, para tener lo que ustedes tienen? Porque a pesar de todo, ustedes tienen paz, tienen gozo. Ustedes no pagan con venganza, ustedes no pagan mal por mal. ¿Qué debo hacer yo para tener eso? Pues el apóstol Pablo les dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo de todo tu corazón. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo, porque Él es el único medio para salvación. No hay religión, no hay denominación, no hay papa, no hay sacerdote, no hay pastor, no hay iglesia, no hay absolutamente nada. Nosotros lo único que tenemos que hacer, nuestra responsabilidad, es presentar la palabra de Dios. El Señor llama a Pablo, a Silas, a Lucas, para que vayan, pero que prediquen el evangelio, no que se predicaran a ellos mismos, no que predicaran denominación, no que predicaran santo, santa o virgen o algún hombre, no, predicaran el evangelio de Jesucristo. Y Pablo aquí les dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Después ellos van, dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A todos. Van y les predican la palabra del Señor. Ahora, este hombre, hermanos, el carcelero, que antes los abandonó a sufrir ahí en la cárcel, estaban golpeados, están heridos, ahí los tira en el calabozo de más adentro, ahí los deja sufrir, pase lo que pase, los pone en un cepo, que sigan sufriendo, que sufran más, dentro de ese calabozo húmedo, feo, tal vez maloliente, y no lo dudo que haya estado maloliente. Ahora les lava las heridas, los atiende en su casa, les sirve, les pone la mesa, les anda pero ahí tratando de servirles comida, de atenderlos, de que estén cómodos, les lavó las heridas, tratar de que no se les infectaran o si se habían infectado para curárselas de alguna forma. Ahí está ese hombre carcelero. Luego se bautiza con toda su familia. Les da de comer, hubo gran gozo, como si se conocieran de toda la vida. Dice, versículo 32, lo vuelvo a leer, dice, les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, o sea, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, en la madrugada, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Tuvo gran gozo de haber escuchado el Evangelio, de haber aceptado el Evangelio de Jesucristo, de haberle creído a Dios. Maravilloso. Ahí se cumple la palabra del Señor. Ahí queda esa iglesia fundada, la iglesia de Filipos. Después Pablo escribe esa carta maravillosa, inspirado por el Espíritu Santo para darles enseñanza, doctrina, consejo. Y es algo que Dios continúa haciendo, hermanos. Solamente tenemos que dejarnos usar. Ahora, eso que hizo este hombre, ese carcelero, que siendo una persona que no le importaba el ser humano, no le importaba a Pablo ni Silas ni lo que sufrieran, va y los avienta en el calabozo ahí de más adentro, los pone en el cepo y ahí quédense. Él se durmió tranquilo a descansar. Después él está preocupado por ellos. Y esto es demostración de la salvación de una persona. Es algo que solo Dios lo puede hacer. Hubo un cambio de corazón, hubo un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un cambio de principios en su pensamiento, en su ser. Un cambio. Hay un cambio. Cuando venimos a Cristo, cuando le hemos creído y lo hemos aceptado y hemos tenido el nuevo nacimiento, hay un cambio, hay una transformación. No continuamos siendo igual, nunca jamás, porque la palabra de Dios dice que si alguien está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. También por eso dice que en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque ahora somos nuevas criaturas, cambiadas, transformadas. Ese hombre, el carcelero, por supuesto, juntamente con el apóstol Pablo, con Silas, con Lucas, un día lo vamos a ver allá en el cielo, porque él fue salvo. Hubo una vida cambiada. Eso tenemos que nosotros meditarlo. Si Cristo está en nosotros, somos una nueva criatura, una nueva vida. Y nosotros tenemos que ser esos instrumentos para que otras personas también conozcan a Cristo, así como fue Pablo, así como fue Silas, como fue Lucas. Lucas era un hombre gentil, inconverso, pero en la trayectoria del apóstol Pablo, en uno de los viajes, se lo encuentra, le predica el evangelio, se salvó y después quería andar con Pablo. Y él viene a ser el que escribe el evangelio de Lucas, el libro de los Hechos, y fue un instrumento muy usado por el Señor. Y pues que Dios nos permita, hermanos, a nosotros ser esos instrumentos en las manos de Dios, que Él nos use para que otras personas conozcan a Cristo.
Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Ayúdenos a atesorarla, a escudriñarla, a estar atentos a ella. Y bendiga, Señor, a cada persona que hoy estuvo conectada, que escuchó el mensaje, que usted haya estado obrando, tocando corazones, y aquellos que lo escucharán, sea hoy más tarde, sea mañana, en la tarde, en la noche, en los días que sea, Señor, que usted esté obrando. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús, y la gracia le doy, Señor. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.